gatos y sus aparatos podcast. Episodio 30. Desde la ceguera y el silencio a la voz y el sonido. El viaje tecnológico de Fer. Pues otro episodio más, Ricardo. Pues sí, y vamos sumando y variando también mucho de temáticas. Y esta vez vamos a conocer a una persona con sus circunstancias. Esta es una historia que a mí particularmente me conmueve y me apetece mucho tratar por la forma de cómo se produjo, ¿no? Y bueno, fue bonita. Sí, hoy tenemos un tema muy interesante que muchas veces es muy desconocido, que, bueno, pues también tiene mucha parte de humano, mucha parte de tecnología, tiene nuestros ingredientes que tanto nos gustan y que yo creo que puede ser muy interesante, muy ilustrativa para los novatos, los prófanos y los que ya sepan algo de este tema. Sí, además es un tema que en una persona reúne un montón de cosas y todas cosas cercanas e interesantes para el mundo de lo que es la discapacidad visual, de la discapacidad y para el mundo en general, porque son cuestiones que están ahí, que habremos oído hablar de ellas y que son desconocidas, y es también la experiencia de vida y su propósito de una persona que ante cualquier tipo de adversidad sensitiva, en este caso, ha buscado soluciones de todo tipo y se ha valido de la tecnología y de la electrónica para salir adelante. Y un día estábamos Arturo y yo tranquilamente y llegó un correo. Y en ese correo nos decían prácticamente esto: hola, me llamo Fer, soy de Argentina. Hasta ahora he podido escucharos leyendo lo que era la transcripción de audio a texto que publicáis, pero a partir de ahora y después del implante coclear que me he hecho, ya puedo escucharos. Particularmente, y bueno, creo que en este caso Arturo y yo, cuando leímos el correo, pues nos conmovimos porque no sabíamos que las cosas que hacíamos de forma tan mecánica y automática muchas veces podían tener una utilidad tan práctica y tan evidente. Y sobre todo nos llamó la atención la forma de expresarse y bueno, el cómo se comunicó con nosotros el propio Fer. Y le dijimos: oye, Fer, cuéntanos quién eres. Y bueno, y a partir de ahí, en lugar de que nos lo cuente solo a nosotros, después de adelantarnos algo, creo que es importante que lo conozcáis. Sí, sin más, pues adelante presentamos a Fermín Castañeira. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Ricardo, Arturo. Hola a todos. Les habla Fer. Muchos acá en el Tiflomundo ya me conocen, otros no, y otros me habrán sentido o me habrán oído por alguna circunstancia hace muchos años y tal vez ni me recuerden ya, pero bueno, en fin, nada. Yo soy una persona sordociega, tengo 30 años, soy de Argentina y bueno, creo que tengo cosas bastante interesantes acá para contarles que tiene que ver con la accesibilidad para ciegos, pero también para sordociegos. Yo soy analista de sistemas informáticos, soy consultor en accesibilidad, me gusta mucho la música, entre otras cosas. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, Ricardo y Arturo, y bueno, aquí empezamos. Muchas gracias a ti por querer estar con nosotros y compartir, ¿no?, todo esto que vamos a estar hablando aquí juntos durante un rato. Y si te parece, pues empieza por el principio, cómo empezó todo. Bueno, a ver, ¿cómo empezó todo? Yo nací con desprendimiento de retina. Esto quiere decir que no tengo nada de resto ni referencia visual, de nada, jamás en mi vida vi, no veo ni siquiera luz, ni sombra, nada, absolutamente nada. Pero no había ningún indicio de que fuera a desarrollar hipoacusia. Había nacido con un muy buen oído, ya desde muy bebé, incluso
me han dicho que antes de aprender a hablar ya tocaba, bueno, algunos pianitos de juguete, o sea, ya tenía un oído musical desarrollado. Pero después empecé a contraer hipoacusia bilateral desde mis 11 años y bueno, hoy día soy usuario de implante coclear. Muy bien, Fer. Bueno, primero déjame que te salude. Fer, bienvenido y gracias que os habéis puesto a hablar, no me habéis permitido saludar. Y ahora sí que te quiero preguntar, ¿y qué ha supuesto la tecnología en este recorrido? Primero sin visión, que creo que sea el primero y más importante, porque la hipoacusia es posterior. Y si ha sido prematuro en el uso de las tecnologías, porque en alguna conversación previa a la de esta charla sí que llegaste a comentarnos que desde muy pequeño tuviste una relación muy especial con todo tipo de tecnología, no específica ni adaptada, pero sí tecnología. Bueno, a este respecto tengo mucho que contar. Yo, a ver, desde muy chiquito, más allá de los juguetes de sonido y esas cosas, que esto es tecnología, porque hablamos de juguetes electrónicos, a mí todo lo electrónico ya me atraía de alguna forma, todo lo que tuviera botones, todo lo que hablara, sonara. Yo me acuerdo que en la escuela de ciegos, a no sé, algún compañero hacía hablar algún reloj parlante, una calculadora parlante, y a mí ya me llamaba la atención, naturalmente. Yo era muy chiquito, entonces, bueno, nada, tenía 4 años y mi hermano mayor, después de tener una Sega, tuvo su primer computadora, tenía Windows 95, era una computadora de escritorio. Yo no sabía nada del lector de pantalla todavía, pero bueno, ya naturalmente me llamaba la atención el hecho de poder jugar y qué sé yo. Bueno, a mis 5 años conocí el JOS, 5 años, y nada, ya estaba ahí, no sé, era como pulsar las letras, las teclas, las letras de la fila guía, como dicen ahí en España, y escuchaba la voz del Eloquence, que es el sintetizador de voz que usa JOS. Decía A, S, D, F, G. JAWS, para los que no sepan lo que es un lector de pantalla. Sí, que bueno, agregar que es un programa que lee en voz alta o interpreta en voz alta la información que hay en pantalla en los sistemas, ya sean computadoras, celulares y demás. Bueno, y yo estaba como, wow, ¿viste? Como que me encantaba. O sea, primero era como juego, como lo que pasa con los niños cuando descubren un juguete nuevo. Pero bueno, yo tenía 6 años, en la escuela primaria ya instalaron en una computadora el JOS, en su demo de 40 minutos, que había que reiniciarlo a cada 40 minutos, había que reiniciar la máquina. Y yo ya escribí algunos textos, bastantes palabras, después de aprender el orden del teclado QWERTY y escribí en Word. Y bueno, así fue mis primeros contactos, todavía sin usar internet, pero bueno, ya como desde muy chiquito, incluso escribiendo historias bastante grosas y a muy corta edad. Pero esto era, ¿lo tenías instalado en la escuela de ciegos o era una escuela ordinaria, inclusiva? En la primaria, la escuela ordinaria, sí, sí. Ajá. Y en la escuela de ciegos también, también, todas las computadoras siempre tenían un sistema Windows con el JOS, incluso conocí una computadora con el sistema MS2, con el Cyber, que era un sintetizador por hardware, que me acuerdo que era como, me hacía acordar como la radio a pila, que se conectaba al periférico. Pero Sí. has dicho que tienes 30 años, ¿no? Ya tengo 30, así que estamos hablando de 2000, 2001, esos años. Pero eras muy pequeño, eras muy pequeño, realmente, pero pequeño, estamos hablando de 3, 4 años o 5 años cuando viste estos dispositivos, porque estos dispositivos son de finales del 90 o del 90, más o menos. Claro. Me llama tanto la atención esto como me llama también la atención que utilizarais, siendo tan pequeñito ya, un lector de pantalla. Supongo que
que a la vez también os enseñarían el sistema Braille, ¿no? Sí, en esos tiempos, a mis 5 o 6 años, ya estaba con las primeras, aprendiendo las letras en braille, escribir algunos textos simples en braille con la archi famosa máquina Perkins mecánica que se rompía cada 2 por 3. Y bueno, nada. Lo que sí me parece importante destacar acá, que no, es como que siempre tuve más desenvoltura con, ¿cómo les puedo decir? Con la letra digital en computadora, más que en sistema braille, a la hora de manejarme en la escuela y demás. Más cómodo, ¿no? Y más rápido. Más cómodo, más rápido y más inclusivo, porque cuando yo me tenía que manejar en braille, eh, siempre venía a la escuela ordinaria una maestra integradora que tenía que traducir en braille todo lo que yo ponía, después, bueno, de braille lo traducía en tinta y ahí tenían para que leyeran los profesores. A mis 15 años tuve por fin una notebook, mi primera notebook propia. Entonces, ahí fue todo mucho más eficiente, tanto para mí como para los maestros. Mucho más eficiente que manejarme en braille, porque de esta forma era cosa de pasar los archivos mediante pendrive o por correo electrónico y bueno, fue todo mucho más eficiente que hacer toda una pelea en braille que no sé si era innecesaria, pero bueno, pudo ser mucho más eficiente. Para mí lo fue más, eh, fue mucho mejor así, mediante letra digital, ¿sí? Más allá de la alfabetización en braille, que bueno, sí, la dominé bastante bien dentro de todo y bueno, qué sé yo. ¿Y todo esto fue con el JAWS? Sí, primero con el JAWS, hasta que empecé, en ese tiempo yo les cuento a todos los que estén escuchando que hablamos del 2000, 2001, en esos tiempos NVDA no existía, ¿sí? Yo conocí NVDA en 2009 y lo instalaron en una computadora de la escuela ordinaria y bueno, lo conocí, me costó acostumbrarme. En esos tiempos se usaba únicamente eSpeak, que con una voz demasiado robótica y bueno, nada. Pero desde 2012, 2013 más o menos que vengo usando NVDA como mi lector principal o primario para todo. ¿Y qué tal tu relación con los sintetizadores de voz? ¿La voz sintetizada siempre te ha gustado? Tengo mucho que decir, porque ahí sí, siempre me gustaron. Era una cosa muy loca, porque en esos tiempos, claro, yo usaba, sin saberlo, era muy chiquito todavía, pero usaba Eloquence, usando el JAWS, sin tener mucha idea de que se podían cambiar las variantes de voz y el idioma y todo eso, hasta que lo descubrí a mis 8 años, y al mismo tiempo existía un programa que se llamaba Talkit, o también se lo conocía como Habla en español, eh, que venía estaba ahí con un paquete de Office del 97, no me acuerdo ya. Pero bueno, venía con muchos programas, muchos fondos de pantalla, y lo que hacía es que escribía un texto, cualquier texto, y lo reproducía con voces bastante curiosas. Había voz de hombre, de mujer, de niño, robot, marciano. Había incluso voces que cantaban al leer, o sea, bastante curioso. Y bueno, nada, un poquito por eso y otro poquito porque, como yo dije antes, a mí siempre me gustaron los juguetes electrónicos, los juguetes de sonido, los juguetes que hablaban, y con todo esto yo tuve ordenadores de juguete que todavía me siguen gustando mucho, y en esa época, en los 90, en los 2000, usaban sintetizadores de voz. Así que bueno, un poquito, tengo bastantes anécdotas que contar a ese respecto, pero un poquito así empecé a descubrir la síntesis de voz en esa época y bueno, me gustó muchísimo, hasta que años después conocí sintetizadores como lo fueran Locuendo, Acapela, Cepstral, que bueno, estamos hablando de unos años más para acá.
Dices que tienes anécdotas que contar, cuéntanos alguna. Y cómo sintetizabas tu propia voz. Y, bueno, Sí, bueno, cuando yo empecé a estudiar programación a mis 18 años, dije una cosa como que, por ejemplo, bueno, ¿sabes qué? Estaría bueno que existan sintetizadores de voz que puedan tener voces de personas tan comunes y tan mortales como yo, como fulanito, ¿viste? Que puedan expresarse, que puedan expresar durante la lectura. Estamos hablando de una época en la que, si bien existía la inteligencia artificial, no era todavía igual que como la vemos ahora. ¿M? Entonces, nosotros, por ahí lo que existía eran sintetizadores como Locuendo, que ya tenían expresiones y emociones pregrabadas, pero eran pregrabadas y bueno, se limitaban a esas expresiones ya grabadas. Pero yo decía en esa idea, no, estaría bueno un sintetizador que pueda expresar emociones durante la lectura, más o menos como lo hace Eloquence, que utiliza una síntesis de voz por formantes, es decir, no usa muestras de, de voz grabada. Eloquence, como dije antes, fue el sintetizador, bueno, es el sintetizador que utiliza el JAWS por defecto, y para generar la voz, utiliza formas de onda y ruido, no voz humana grabada. Pero yo pensaba, ¿qué tal si existiera un sintetizador de voz que pueda expresarse al leer con muestras de grabaciones humanas, tan similar a la voz humana como es? Y bueno, entonces dije, yo estaba estudiando programación en la UTN, dije, bueno, capaz que para desarrollar un sintetizador de cero va a ser una verdadera locura, como desarrollar un sistema operativo de cero. Pero bueno, pasaron los años, empecé a experimentar con un sintetizador de voz que no sé si se quedó en fase experimental o qué onda, pero es un proyecto del País Vasco que se lo conoce como AOTTS, y bueno, hice el experimento a mis 21 años, más o menos por ahí, y años más tarde, ahora sí, con el auge de la inteligencia artificial, tal como la vemos ahora, con esto de la clonación de voz y ese tipo de cosas, bueno, ahí sí entrené mi voz tanto para Eleven Labs, que es una plataforma muy conocida de inteligencia artificial, como para Piper, que es otro sintetizador de voz de código abierto que se puede utilizar localmente en NVDA, entre otras cosas, otras máquinas de código abierto como la Raspberry Pi, por ejemplo. ¿y cómo funciona este de Piper? ¿Cómo lo entrenas o cómo tienes que grabarle tus frases? ¿Qué tienes que hacer para poder clonar tu voz? Mira, hablando de Piper, primero se recopila una serie de audios que, en mi caso, por ejemplo, cuando fui a grabar mi voz, me puse a grabar un montón de cosas, hablando un montón de temas y todo eso. Cuanto más variada sea la temática y cuanto más variada sea la entonación de mi voz, más rico sería en cuanto a la calidad de la lectura de diferentes textos. Entonces todo eso se hace una recopilación de muchos audios, cuantos más mejor, por encima de 100 audios cortitos, en formato WAV, de 4 a 15 segundos, y bueno, todo eso hay que editarlos. Esto ya lo hice con la ayuda de otras personas porque la edición de audio no es mi fuerte. Todos estos audios después se transcriben, esto se puede usar alguna herramienta automática como por ejemplo Whisper, que ya voy a hablar de en algún momento, y después mediante un entorno de desarrollo en línea que se llama Colab, se entrena, entonces se entrena durante varias horas hasta que la voz queda como
con la calidad suficiente como para lo que pretendemos, para el uso que le queremos dar. Sí, ¿podemos Así, escucharla? básicamente. Sí, cómo no. Hola, ¿qué onda la gente por acá? Están escuchando mi voz sintética entrenada con Piper, lo bastante entrenada para leer textos largos, pero también para utilizarse en cualquier tecnología de asistencia. Disfruten. Pues sí, la verdad es que se parece mucho a ti, Fer. ¿Y esto te costó mucho tiempo hacerlo, hacer todo este proceso? Y me tomó algunos días, porque además de entrenar mi propia voz, entrené otras voces de otras personas. Eso hablando de Piper. Y hablando de la voz, de mi propia voz sintetizada para OTTS, bueno, yo me acuerdo que en las sesiones de grabación, que eran frases que ya me dieron para repetir en voz alta, que en mi caso me las aprendía de memoria y las grababa, me las tomé todo un día. Hola. Bueno, esta es mi voz sintética realizada con Shure TTS, también conocido como AOTTS. Algo que suena bastante experimental, pero lo suficientemente funcional para los lectores de pantalla, después de todo. Una sesión de grabación durante todo un día. Pero bueno, sí, puede tomar algunos días y si el proceso de entrenamiento, no sé, a ver, yo soy muy exigente y trato de darle la mejor calidad. Así que bueno, sí puede tomar algún tiempo. Sí, pero se nota que eres muy exigente porque el resultado es óptimo, ¿eh? La voz se parece Claro. mucho a la tuya. Mucho, mucho. Claro. Eso es lo que intento, así que sí. Eso toma bastante tiempo después de todo, sí. Me parece muy interesante porque ahora que está, bueno, poniéndose un poco de moda, ¿no? Con el último sistema operativo de ellos que se pueden hacer este tipo de cosas, pero esto ya hace tiempo que se puede hacer, incluso open source, y puede utilizarse eso, con los lectores de pantalla, incluso con NVDA u otros, se puede utilizar para diferentes cosas, incluso para pues, grabar un libro con esa voz. Sí. Yo precisamente hace muy poco escuché que ahora en iOS se puede hacer esto de la voz personal, que hay que repetir una serie de frases que les da el sistema, todo buenísimo, pero nunca lo puedo escuchar en acción. Uh-huh. Aunque la verdad que me quedé como con la curiosidad. Sí, ya hay gente que está pasando pruebas. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que ha probado esto creo que está en iOS 26, ¿no? Sí. Permite hacer Sí. este tipo de proceso. Y el primer proceso aparentemente no es muy complicado y sin ver, puedes hacerlo. El resultado inicial es un resultado aceptable. Lo que pasa es que como las primeras pruebas que hemos escuchado se veía la voz un poco trabajada, ¿no? O poco elaborada, ¿no? Pero parece ser que toda la gente omite un segundo proceso que es el de procesamiento de esa voz para optimizarla. Si me equivoco, Arturo, pero creo que es así, ¿verdad? Sí, es así, que tarda unas 12 horas o más, dependiendo del dispositivo, y ahí ya lo deja más fino. Sí, y ahí hace magia el procedimiento, el proceso. ¿El mismo sistema? Voz. Sí, en el mismo sistema, sí, probablemente hasta en local, no lo sé. Sí, en local. Tiene pinta de que lo hace en local. Antes incluso el iOS 18 ya hacía algo, porque había que leer ahí 150 frases y era un poco más latoso el proceso y no era tan bueno. Y ahora en iOS 26, pues supuestamente utiliza la IA, algún modelo de IA en local, porque como esto es muy transparente para los usuarios y Apple tampoco cuenta mucho, pues parece ser que utiliza un proceso en local durante muchas horas y parece que lo deja bastante más fino y con mucho menos esfuerzo, ¿no? Por parte del usuario. Lo que ocurre es que yo lo último que utilizaría en un lector de pantalla es mi propia voz. Eso es para acabar tarumba.
Sí, sí. Y además solo se puede utilizar tu propia voz, no puedes utilizar la voz de algún personaje famoso o algo así, porque hay que grabar varias frases que además son aleatorias, cada vez aparecen frases distintas, precisamente para que no se puedan compartir voces. Ajá. Lo que sí que está haciendo la gente es pidiéndole a amistades, a familia y demás que les graben su propio Eso sí. terminal, sus voces, para tenerlas como en el lector, como es tu pareja, una hija, un hijo, un amigo. Cuéntanos sobre los juguetes electrónicos y cuéntanos también tus experiencias y anécdotas en este mundo. Bueno, y tiene que ver un poco con que yo desde chiquito aprendí, bueno, ya a tocar algunas canciones en un piano de cola que tenía mi abuela, que era española, además, y se radicó acá en Argentina desde chica. Y bueno, y un poco por los pianitos de juguete que tenía en esos tiempos, bueno, ahí me di cuenta que me gustaban mucho los juguetes, que, por ejemplo, los ordenadores de juguete, que todavía me gustan mucho y tengo algunos acá. Y bueno, los juguetes que ya sea que hablaran o que emitieran canciones, diferentes sonidos, me gustaban mucho y me siguen gustando. Y bueno, y con todo esto, y paralelamente también con los videojuegos de la época, estamos hablando de finales de los 90, yo era muy chico, mi hermano mayor tenía, por ejemplo, la Sega Mega Drive o Sega Genesis, y a mí me gustaba mucho jugar a Sonic, entre otros juegos, entonces así descubrí la música chiptune, que viene a ser la música producida con la con las consolas, los chips de las diferentes consolas de juegos y muchas veces con cualquier otro instrumento a base de aparatos electrónicos reciclados de esa época. Y bueno, no sabía yo en esos tiempos que ese género de música se llamaba chiptune. Eso lo supe mucho después, ya de grande. Pero me di cuenta que me gustaba mucho esa música. Así que bueno, con todo esto, ahí dije, bueno, está bien. A mí me gusta mucho la música, dije desde chiquito, me gustaría dedicarme a la música y qué sé yo, sin saber que la vida me iba a llevar por otro camino, por el camino de la informática y tal. Pero bueno, nada, hoy día, más allá de ciertas dificultades que habré tenido, hago ese tipo de música chiptune, junto con otros estilos que me gustan a mí. Pero ¿con qué la haces? Porque supongo que no la harás con los pianitos de pequeños, serán otro tipo de instrumentos, ¿no? Sí, sí, sí. Todos esos juguetes ya son historias, son recuerdos, ya no los tengo, lamentablemente. Pero bueno, hoy día tengo algunos teclados y también otros sintetizadores que son muy pequeños, que para que se hagan una idea al tacto son como si tocaran eh, unas plaquitas de metal. Bueno, sí son unas plaquitas de metal. Son delgaditos, como si tocaran tarjetas de crédito. Tienen, tienen cada uno una cuadrícula de botones, botoncitos chiquititos, redonditos, y un par de perillitas giratorias. Esos son secuenciadores que se llaman Pocket Operators. Los desarrolló una empresa sueca que se llama Teenage Engineering. Y bueno, cada uno de estos Pocket Operator tiene su personalidad. Por ejemplo, uno es una caja de ritmos, otro es un sintetizador de bajos, otro es un sintetizador arcade que hace más tributo a los videojuegos de los 80, que tiene todos sonidos temáticos de esa época. Otro es un sintetizador de voz que hace para hacer samples con tu propia voz o con cualquier voz que quieras grabar, y la puedes manipular, manipulando tranquilamente el tono, la velocidad, los formantes, y quedan cosas como clics de audio de voz robótica, como de los sintetizadores antiguos de los 80, bastante grosos. Y bueno, hay bastante
para hacer música, para divertirse y para sacarle jugo. Así que bueno, esos son mis instrumentos hoy día. Y después, bueno, una persona, un conocido que también hace música chiptune, pero alguien que ve, me mostró cómo hace música chiptune con una Game Boy modificada y con una Nintendo DS, con una Palm, que es una agenda electrónica, es una PDA de los 90, que ni siquiera es accesible, modificada para hacer este tipo de música. Nos hablas de los Pocket Operators de la empresa sueca Teenage Engineer, ¿no? Lo digo por si la gente los quiere buscar. También pondremos algún link. ¿Tienes alguno por aquí cerca para escucharlo o nos puedes hablar, si acaso, de cómo son? A ver si los llegan a escuchar. Sí, suena Máquina de Marcianitos. ¿Los llegan a escuchar? Sí, se escucha. Sí, se cortó escucha todo lejos, pero se escucha bien. En el mejor momento pues se corta un todo. poco de cómo es su precio, su disposición, cómo es su teclado, cómo es su accesibilidad, porque la gente estará diciendo, bueno, pero estos Pocket Operators, una persona ciega los puede manejar. Ese que hice sonar es el Pocket Operator Po20 Arcade. Tiene diferentes sonidos como esto, por ejemplo. Para eso lo que estoy haciendo es mover las dos perillitas que tiene, que cambia diferentes valores, y voy pulsando uno de estos botones. Cada uno de estos botones hace diferentes sonidos. Y entonces, por ejemplo, así puedo tocar diferentes notas. Pulso un botón acá y moviendo la perillita de la izquierda la voy girando, y así es como cambio de nota musical con este. Entonces, las teclas en sí no hacen una escala, sino es una sola tecla y tú giras lo que es el potenciómetro o perillita o no, un mando de volumen. Potenciómetro, sí. Justo este modelo funciona así, mientras otros sí que tienen las notas en una escala fija, y cada uno de los números del 1 al 16 sí hacen todas las notas de una escala. Pero justo este modelo funciona de esa forma, diferente. Fer, ¿eres capaz de hacer una melodía así, moviendo el potenciómetro? Y es complicado. Lo más fácil es programar esa melodía para que sea como más precisa la cosa, ¿viste? En el secuenciador, ¿no? Vas buscando las notas y las vas programando, ¿no? Claro, porque si se lo viera en pantalla, en pantalla se ven las notas. Entonces ahí puede ser un poquito más fácil. Pero como yo no veo la pantalla, me es más fácil secuenciar la melodía y en vivo de última aplicar efectos especiales y ir cambiando entre patrones rítmicos. Eso es más fácil todavía. Bueno, tú que eres pro en tecnología y en temas informáticos, ¿has probado ese display, intentar leerlo con algún tipo de modelo de inteligencia artificial polimodal? ¿Has podido ver si te puede asistir? Mira, lo intenté con el celular, con la cámara, usando aplicaciones como Lookout, Be My Eyes, pero ¿qué pasa? Primero que se tarda mucho, o al menos yo no soy una persona que tenga habilidad natural de enfocar con una cámara, ¿viste? Y segundo que, bueno, estas pantallas son muy pequeñas, son pantallas muy chiquititas que además no son retroiluminadas. Y yo estoy en mi cuarto, en un lugar donde no hay mucha iluminación, y eso visualmente lo hace más complicado para estos sistemas. A pesar de que, bueno, vi My Eyes y entiendo que enciende el flash, y bueno, no entiendo mucho sobre fotografía, así que en esos detalles no puedo entrar mucho, pero no tuve no mucha... eres capaz de acceder a la información que a ti te es útil y No. Además te costaría mucho, ¿no? En tiempo. No, pero ojo acá, porque en un par de meses,
si todo va bien, voy a recibir un dispositivo que yo no sé si ustedes escucharon nombrar allá en España, que se llama Procer. Lo desarrollaron acá en Argentina, en Córdoba. No, cuéntanos. ¿No? No, es primero fue como un lector de libros y documentos para personas ciegas, con baja visión, que tiene su propia síntesis de voz, sus propios sonidos, para leer libros en muchísimos formatos, pero también venía con un escáner portátil para leer documentos manuscritos, impresos, todo buenísimo, ¿viste? Venía con muchas funciones de reproductor de audio, reproductor de libros Daisy. Acá en Argentina yo no sé si hay libros Daisy, pero bueno, allá en España. Sí, sí los hay. Bueno, todo buenísimo, pero se le agrega, si sigue existiendo todo eso, ahora están en el Procer 4, pero se agregan funciones de inteligencia artificial. Ahora está el asistente Procer que te describe lo que hay a tu alrededor, vienen con anillos plásticos para montar una cámara externa y con eso vas enfocando ya sea a los papeles que querés leer, entre otras cosas. Y la IA te lo describe. Podemos poner por ahí enlaces al proyecto Procer para que se vea un poco ahí como enlace de interés. Nunca lo he tocado, es lo que me está faltando y por eso yo lo pedí mediante la obra social, siendo que puedo pedirlo por la obra social para tenerlo, más que nada para probarlo, porque en un tiempo, durante un tiempo, lo entregaron acá en Argentina para estudiantes de secundaria y universidades y demás, gratuitamente. Bueno, podría haber sido una muy buena herramienta que podría haber tenido yo cuando estudiaba. O sea, viene con todo prácticamente. O sea, tranquilamente yo podría haber escaneado lo que ponía un profesor en el pizarrón, por ejemplo, que creo haber escuchado que muchos usuarios del Procer lo hacen, muchos estudiantes que lo tienen, y bueno, nada, me faltaría tenerlo, pero lo he escuchado ya, tienen su canal de YouTube, utilizando hasta el Procer 3, y ahora están en el Procer 4, y bueno, nada, creo que estaría bastante bueno, así como en su momento me dieron como ganas de probar las gafas Ray-Ban Meta, no sé si las podré probar, pero bueno, las he escuchado en acción y todo, pero ese tipo de cosas, la verdad que me interesa probar. ¿Este dispositivo funciona con síntesis de voz o también tiene braille? No, tiene síntesis de voz, usa Reed Speaker, tiene 2 voces en español y 2 voces en inglés y emite sonidos. No tiene soporte para braille, pero bueno, yo ya les dije a los desarrolladores de Procer, que yo estoy en contacto con el equipo, que de última puedo ayudarles en calidad de beta tester para que puedan integrar el braille. O sea, yo pienso que puede ser, es necesario, ¿viste? Para posibles estudiantes sordos ciegos que claro, puedan llegar a tenerlo. Claro, hay que ir a llegar porque tú entraste mucho en el mundo de la tecnología, en lectores de pantalla, en síntesis de voz, como has comentado, pero luego pues te llegó la hipoacusia. ¿Cómo fue ese salto, no? Claro. O sea, bastante importante, porque muchas veces yo lo que observo es una realidad que no voy a callarme porque es una realidad, que muchas veces lo voy a decir en pocas palabras, lo que está preparado para ciegos no está preparado para sordos o no está preparado para hipoacústicos, y lo que está preparado para sordos no está preparado para ciegos. Eso es lo que pasa, al menos lo que pasa acá en Argentina y en mi entorno, no sé en España, pero bueno, eso es lo que pasa. Sí, claro, porque se suele sustituir el que no ve, pues que lo oiga, y el que no oye, pues bueno, que lo vea. Claro, pero no todos funcionamos así. Eso es, efectivamente. Claro. Entonces cuéntanos cómo fue tu salto, cómo fue qué pasó ahí en tu vida. Bueno,
Esto empezó porque yo a los 11 años nos dimos cuenta, yo mismo, viste, mi papá, mi mamá, el resto de mi familia, que yo empezaba a perder audición porque, por ejemplo, la maestra me dictaban algo, viste, lo típico, dictarme lo que tendría que poner en braille, toda la cosa, lo típico. Y yo ponía cualquier cosa porque entendía mal las palabras. A mí me costaba reconocer y decir en voz alta que no escuchaba bien, que no entendía lo que me decían. ¿Viste? O sea, para mí fue una cosa bastante dura. Traumática, Eh, ¿no? sí. Pasé por cosas bastante desagradables en el ámbito de la escuela, bueno, ya entrada a la secundaria, y en fin. La cosa es que ya desde mis 14 años se agravaba la cuestión y bueno, a mis 16 empezó a ser necesario que usara audífonos. Y bueno, usé el primer par de audífonos que bueno, no, a ver, escuchar con audífonos amplifica la escucha, ¿sí? Siempre mediante el oído natural, pero muchas veces se nota que estamos escuchando a través de una máquina, ¿sí? Ya, aunque la escucha sea mediante todo el órgano auditivo natural, se nota que es una máquina la que nos está amplificando esa escucha y bueno, hay defectos aquí y allá, hay artefactos aquí y allá, sonidos que a uno lo vuelven loco, sonidos que aturden. Es difícil, es difícil. Ese tema me interesa. Al margen de que luego nos comentes cómo escuchabas a las personas y si los audífonos te sirvieron para distinguir mejor las palabras y ya escribirlas como tocan, me interesa otra cuestión y es la cuestión de la movilidad. Si una persona ciega, como eras tú, precisabas de unos oídos finos para tomar referencias sonoras y auditivas del entorno. Es decir, es muy dramático que poco a poco vayas perdiendo la audición porque eso también supone que de cara a orientarte y de cara a moverte, tu limitación es mayor. Y ahora es donde va la pregunta. Cuando te ponen audífonos, esa audición es una audición pseudo real, ¿no? Porque está como amplificada. ¿Te servían los audífonos para tomar referencias en tu entorno físico y moverte? Sí y no. Por ejemplo, si supongamos que lo típico de una pelota, pensemos en el caso de una pelota o balón, como dicen allá, con cascabel, se cae y rueda. ¿Qué pasa? Una persona ciega se da cuenta por el oído para dónde se fue rodando el balón, ¿sí? Yo no me podía dar cuenta. Si se iba para la izquierda, para la derecha, para adelante, no me podía dar cuenta. Y lo mismo en la calle, cosa más grave. Estamos hablando ya de mi adultez temprana, yo ya me movía solo, con el bastón. Es más complicado ahí porque, no sé, yo por lo que tengo entendido, muchas personas ciegas que escuchan bien se dan cuenta si los autos van para la izquierda, para la derecha, no sé, yo no me podía dar cuenta. Pero con el segundo par de audífonos que tuve, sí, por ahí podía identificar si algo sonaba a mi izquierda o a mi derecha, pero tampoco podía tener una, ¿cómo se le dice? Ecolocalización, se dice, ¿no? Correcto, sí. Ecolocación o ecolocalización, es correcto. Eso es. No la podía tener tan desarrollada como cuando era chico y oía muy bien, mediante el oído natural. Así que sí, fue más desafiante en ese sentido. Y en cuanto a escuchar a las personas, escucharlas en grupo, en una reunión familiar y todo esto, el uso de audífonos sin ver, porque el apoyo de alguien que tiene hipoacusia es visual, lee los labios y bueno, es una información valiosísima. Tú no tenías esa opción. ¿Qué suponía? No. Uh-huh. Y cuando mucha gente hablaba en una reunión, por ejemplo, en unas navidades... Yo me retraía mucho porque, a ver, ¿qué pasa? Si se me acerca una persona puntual, viene y me pregunta algo, no hay problema, yo le contesto, sigo la charla,
no pasa nada. Ahora, si estoy en grupo, una charla familiar, entre amigos, lo que sea, yo me quedé retraído porque, a ver, hablando de audífonos, había cosas que podía entender, cosas que no, y me terminaba perdiendo y volviéndome loco. O sea, más prevalecía todo el ruido ambiente y el aturdimiento sobre todo lo que se charlara. Entonces, era muy complicado. Y bueno, pasó el tiempo y aunque ahora tenga 2 implantes cocleares, que ya vamos a entrar en eso, nada, es todo un tema, porque cuando emocionalmente te pega duro la cuestión, no se la recupera de un día para el otro, ¿me explico? Hombre, sí, claro que te explicas y es así. Es decir, realmente hay un duelo porque hay una Es pérdida, así. ¿no? Y tú Claro, de la pérdida de visión, como naciste ciego, de esa no tuviste duelo porque pensaste que todo era así, ¿no? Pero es que tú claro, tienes una doble pérdida porque una de ellas se consigue regular con los audífonos, pero es que luego los audífonos dejan de servirte, ¿no? Ya no escuchas bien con los audífonos, ya no distingues. Y la parte social, además, que ello conlleva. Exactamente, las relaciones sociales y eso. ¿Cómo fue eso, Fer? sí. Ya a muchas personas ciegas que me dicen que ya les cuesta en sí socializar y siendo solamente ciegas, escuchando muy bien, hasta donde yo sé, ya les cuesta mucho. Así que lo que me cuesta a mí, lo que me costaba a mí, sobre todo usando audífonos, ahora usando implante, bueno, es un poquito más fácil de a poco porque al menos escucho mucho más lo que se habla y puedo intervenir más. Es diferente, pero bueno, no puedo de repente ponerme tan hablador y sacar yo todos los temas de conversación. No, todavía no. Desde mi punto de vista, no, pues Pero, la pérdida de la visión, pues desde un punto de vista social, pues también tiene, lógicamente, sus inconvenientes a la hora de comunicarte, porque no puedes ser proactivo, ¿no? Tienes que ser más pasivo y la gente tiene que dirigirse a ti. claro, Es más difícil en una sala que hay mucha gente, pues tú buscar a esa persona con la que quieres hablar y moverte, desplazarte hasta donde está ella y poder iniciar esa conversación, ¿no? claro, Pues esa parte, no viendo, pues esa parte la perdemos, somos más pasivos. La otra persona tiene que tomar esa iniciativa. Y ya no oyendo, no pudiendo escuchar, pues la cosa se complica más todavía. claro. Y además si la otra persona no sabe cómo dirigirse a una persona con hipoacusia, o sea, no habla pausado, habla muy rápido, no se le entiende bien, entonces no, muy difícil. Yo no tengo referencias ni de lectura labial, ni lengua de señas, ni lengua dactilológica. No, dactilológica, no me acuerdo cómo se dice. Pero no, porque no es suficiente con que yo solo la aprenda. También las pocas personas que me están apoyando, mi mamá, su marido, mi papá, no, si la otra persona no sabe, no aprenden este tipo de alternativa, no sirve mucho. En la familia soy el único que sabe braille, ya con eso les digo todo. Claro, porque eres el único que lo necesitas, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, por ahí, viste, por esos casos de alternativa, no sé, hemos pensado cosas como desde que me operaran por primera vez para ponerme el primer implante coclear, que mi mamá y yo podamos comunicarnos mediante la lectura dactilológica, un poquito ahí con gestos muy simples o algo de sistema braille, aunque sea mínimo, porque así hacen otros sordos ciegos, pero no, porque es yo tampoco me veo como preparado como para enseñar braille, siendo que tampoco es algo que domino como domino la computadora o el celular. Entonces es más complicado. Y además en la edad en la que te pasó, además se añade también pues las barreras académicas, ¿no? Los materiales y demás, los profesores, los compañeros, ¿cómo es? Cuéntanos de esto. Sí. Es más, con esto yo les puedo decir que no quiero, a ver, sabiendo yo que nunca sabemos la vuelta de la vida, así que no puedo decir de esta agua no beberé, pero no pienso volver a la vida estudiantil.
por nada, a menos que me paguen. Pero bueno, a ver. Por lo que cuenta mi mamá, que yo no sé porque yo era muy chico, ya desde el jardín era todo un tema de poner barreras aquí y allá para que yo entrara. El jardín no sé cómo no sé cómo lo conocen en España, preescolar, Sí, en otros países le dicen Sí, kinder, bueno, eso. sí. Entonces, ya por lo que contaba mi mamá, era barrera tras barrera para que me dejen entrar al preescolar. Pero sí, estamos hablando de cuando yo solamente era ciego, nada de hipoacusia. Ahora, ya de la secundaria era a ver, yo me acuerdo con mucho desagrado del profesor de teatro, miren lo que les digo, a mis 14 años, como decimos acá en Argentina, cagándome a pedos todo el tiempo o regañándome para que se entienda, porque no escuchaba. Porque yo le hacía repetir lo que me decía y en vez de repetirme amablemente, me cagaba a pedo y me sacaba de la clase, sin más. Todas las veces lo mismo. Y yo, viste, no sabía cómo, no era tan fácil como llegar a mi casa y contarle a mi mamá la situación y toda la cosa, no. Porque, a ver, yo creo que para muchos niños, para muchos adolescentes, como que no es fácil ir y decir lo que te pasa en la escuela, en la secundaria y en la y en ese demás. momento no contabas con la solidaridad de tus compañeros cuando veían que ese trato era No, injusto, no, o es que no todo, o el no, mundo no sabía que tú no escuchabas bien, tú lo llevabas demasiado. no. Todo lo contrario, todo lo contrario. Era mucho bullying. O sea, porque yo no escuchaba, se reían o venían las típicas bromas que le hacen a las personas ciegas, de tirarle papelito, de preguntar quién soy y qué sé yo qué más. No, horrible, horrible. Mucho bullying, mucho bullying. ¿No tuviste Eh, ninguna amistad? ¿No tuviste a nadie con quien poder relacionarte en esa etapa? ¿Un apoyo, un aliado, una aliada? no, a ver, para ahí cuando era chico tenía, a ver, yo me acuerdo que jugaba más con las nenas que con los pibes, pero hablamos de antes, en la primaria. Pero no, ya en esa época, no recuerdo como que tuviera amigos totalmente, al contrario, me recuerdo bastante solitario, bastante retraído, pasándola mal, no son recuerdos felices que tengo de ahí. ¿Cuándo cambia eso? Eh, no hubo mucho cambio. Después de eso, a ver, mira, terminé la secundaria, lo que vamos a decir eh, como regalada. A ver, no sé si regalada exactamente, porque si bien en muchas materias aprobé por mérito propio, por mérito mío, había otras como matemáticas que los profesores decían, bueno, que no sé cómo enseñarte, ¿viste? Entonces haces lo teórico, lo práctico te lo dejo, haces los exámenes con solamente lo teórico, lo aprobaba porque yo tengo buena comprensión lectora y todo eso, y listo, aprobado, listo. Y así fue como terminé la secundaria. Eh, no estoy orgulloso de contarlo, pero bueno, fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó? Yo entro a la UTN de acá de Mar del Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, a estudiar tecnicatura en programación, pensando yo que quiero estudiar esa carrera y que quiero ser programador porque quiero trabajar. O sea, es una cadena. Yo quiero tener mi espacio, viajar y toda la cuestión, y para eso se necesita dinero. Para eso hay que trabajar. Para trabajar hay que estudiar. O sea, eso es lo que tanto me han dicho, que tengo que tener un título, que así voy a tener mi salida laboral y qué sé yo. Y entonces, ¿qué pasa? Entro a estudiar esa carrera sin tener idea lo que me iba a perjudicar haber terminado la secundaria sin haber aprendido nada de matemáticas, porque ya cosas muy básicas que se ven en primaria, como las ecuaciones, las fracciones, los decimales y ese tipo de cosas, ya me costaban un huevo. Me costaban un huevo entenderlas, ¿eh?
no era tanto, a ver, no sé, era como que entender esos conceptos, aprender a resolver esos problemas, aprender a usar la cabeza en este tipo de situaciones, para mí era bastante engorroso, por más voluntad que le metiera. Y después vino toda la parte de aprender a codificar el lenguaje C, aprender a pensar la lógica de los programas, cuándo se usan los condicionales, cuándo se usan las estructuras. No, muy abstracto. Es como que me lanzaron de cabeza a la piscina, como quien dice, pero sin sacarme la ropa, no sé si me explico. Sí, pero aquí también en la universidad te aprobaron o ya tuviste que aprender realmente codificación y matemáticas. No, ahí no me aprobaron nada, no sacaba ninguna buena calificación, al contrario, tuve que recursar, era 2013 y 2014 recursando lo mismo, sin poder aprobar, para finalmente en 2015 tener que irme, porque ya la situación se hacía muy insoportable. Incluso le digo que el profesor de programación que tuve decía, no, porque son muchos alumnos, no, o sea, no se quería tomar el tiempo para explicarme las cosas. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba con el, con el, con el coordinador de esa carrera a otra aula que en ese momento fue un gran profe, el único que me dio pelota en todo el ámbito universitario, ahí dentro. Y en un aula aparte, él me explicaba todos esos conceptos de programación que yo tenía que tener. Y ahí me fue mucho mejor, ahí fue mucho más soportable. Hacía programas pequeños, hablamos de cosas muy pequeñas Básicas. como, claro. Pero todo lo demás era, a ver, sumado a que no veía nada, no escuchaba bien y no podía seguir el ritmo de las clases, no, era una locura, no tenía apoyo, no tenía ni amigos. A todas las limitaciones que estás diciendo, Sí. además, no te hicieron ningún favor aprobándote las matemáticas y algunas materias para que pasaras. Y si hacemos una lectura general de todo, es que nadie se implicó y se pringó contigo y realmente dijo, oye, ¿cuál es la necesidad específica de este alumno? Y voy a intentar adaptarme a sus necesidades. No. Eras una patata caliente, no interesabas, ¿sabes? Por ahí la profesora de matemática que tuve en la universidad, bueno, algún esfuerzo tengo que reconocer que hizo, pero era como que no podía, porque yo tenía un problema de no poder entender muchos conceptos que ni en la primaria me lo supieron explicar, y se desesperaba. No tenías base. Claro, no tenía la menor idea, solamente escucharlo nombrar. Entonces se sumaba el problema de los materiales que no estaban adaptados al problema social de que los profesores, pues tampoco había ningún apoyo por parte de los profesores ni tampoco de los compañeros. Pues se sumaba todo. Y lo de los materiales adaptados o no, era una cosa relativa, porque estamos hablando de 2013, 2014. ¿Qué pasa? En esos años ya existían los OCR. OCR son aplicaciones, ya sea de software o de hardware, que transcriben lo que son las imágenes, la interpretan en texto para que podamos leerla, conector de pantalla, en voz alta. En esos tiempos ya existía, pero por ejemplo, a ver, no sé, me daban un documento de Word que era un módulo de matemática. Entonces, yo estaba leyendo lo más tranquilo, pero de repente vienen fórmulas que están en un gráfico. Bueno, ¿cómo podía escanear eso? Se usaban aplicaciones de OCR como Tesseract, por ejemplo. Yo las trataba de escanear, pero el documento el reconocimiento no era perfecto, o directamente no lo podía leer, y así no entendía nada. Entonces no, una locura.
Fer, pero has comentado que eres consultor en accesibilidad, con lo cual, aunque no fue muy afortunada tu etapa académica inicial, al final, ¿cómo derivaste a esta actividad que supongo que será profesional? Sí, porque después me cambié de escuela, ya en 2015, cambié a una escuela municipal a estudiar análisis de sistemas informáticos y bueno, ahí cambió todo, sobre todo porque se lo debo a un profe que tuve de matemática, justamente, que no solamente fue un excelente profe, a él le voy a dar este episodio para que lo escuches, le va a encantar, sino un gran amigo que me enseñó no solamente muchísimo de matemática, álgebra, estadística y este tipo de materias que se estudian en esta tecnicatura, sino muchas cosas de la vida, una persona muy importante para mí. Si no te meto en un compromiso, puedes decir su nombre y apellido, porque creo que se lo merece. Se llama Ezequiel. Muy bien. Ezequiel se llama, Ezequiel Dignani. Muy bien. Así que un saludo para vos, Ezequiel. Un saludo, Ezequiel, y gracias. Bueno, entonces, como les digo, me ayudó muchísimo, fue lo que acá en Argentina llamamos tutor, ¿sí? O sea, una persona que sabe de la materia, en este caso de matemática y después de álgebra, de estadística, ¿me explico? Una persona que sabe esta materia y me ayudó complementando a estos profesores que muchas veces son como una máquina binaria que andante, vamos a decirle. que Entonces, bueno, nada. Este tipo de personas, tutores, era lo que se negaban a asignarme allá en la UTN, que me dificultaba todo. Bueno, y en esos tiempos sí tuve dificultades estudiando materias como base de datos, claro que tuve que estudiar programación, claro que necesité ayuda, claro que hubo cosas que las tuve que tratar de aprender y entender por mi cuenta, pero bueno, me terminé graduando en 2019, después de mucha lucha, después de lograr hacer las prácticas en equipo, que con lo que me costaba a mí trabajar en equipo, entre otras cosas, pero me terminé graduando, así que pasé 7 años estudiando, 5 años dedicados a esa carrera, análisis del sistema. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? A mí las aplicaciones de negocio no me interesan, me aburre. Dije, ¿sabes qué? Voy a especializarme en lo que a mí me interesa, que es la inteligencia artificial, es la accesibilidad, es la síntesis de voz. Incluso alguna vez pensé en los videojuegos accesibles y sigo pensando en los videojuegos accesibles, pero no, voy a cosas que yo considere que pueden ser más útiles, más allá del entretenimiento. Así que bueno, así es como llegué a esto. Y también hubo un salto tecnológico importante, ¿no?, en tu vida, que fue el salto de los audífonos al implante coclear. Cuéntanos. Bueno, en 2023, yo en esos tiempos tenía el tercer par de audífonos que venía usando, que ya eran audífonos de la marca Starkey, que eran audífonos inteligentes, que supuestamente se adaptaban al entorno, que la escucha era automática. La verdad verdadera, o por lo menos mi verdad verdadera, es que yo me aturdía demasiado con todos esos sonidos, que escuchaba todo demasiado procesado y pasado por una recontra máquina y que me volvía loco. Y lo más importante, yo sentía que mi pérdida auditiva, sobre todo del oído derecho, estaba aumentando progresivamente, preocupantemente. Entonces, en diciembre de ese año, de 2023, después de hacer yo mucho quilombo para ir al médico, a distintos otorrinos, a ver que se pusieran las pilas, a ver si esto era irreversible o se podía hacer algo,
el audiólogo que me atendía llegó a que tendría que dar el salto al implante coclear, ¿sí? Porque ya está, ya mi pérdida auditiva era muy profunda y era esa opción, la del implante coclear o quedarme ya prácticamente sordo, que no podía hacer, no lo quería yo. Así que dije, bueno, vamos a operarnos, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para poder tener el implante y bueno, tras mucha lucha, un año tremendo de mucha burocracia y todo un tema bastante interminable, pero bueno, finalmente pude. En enero de este año, el 17 de enero de este año, me implantaron el oído derecho y el 24 de julio, ahora hace un par de meses, me implantaron el oído izquierdo. Así que bueno, así estoy ahora. Ahora nos dirás las diferencias entre cuando escuchabas normal, luego con audífonos y luego con el implante coclear, pero realmente esto debió ser una aventura y no fácil, ¿no? Porque estamos hablando de una intervención en toda regla, ¿no? ¿Cómo afrontaste esto? Claro. Mira, yo, contra lo que mucha gente me venía preguntando, ¿tenés miedo? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? ¿Viste? Mucha gente que, como no sabe y se lo trata de imaginar, me lo pregunta así. Nah, yo re tranquilo, ¿viste? Que me hagan lo que me tengan que hacer. Y después me empezaban con, son muy valientes, todo buenísimo, buenísimo. Pero bueno, la cuestión es esta. Yo re bien con las dos operaciones, bastante bien. Tuve que descansar lo que tuve que descansar, me recuperé y ahora vamos a lo que vamos. Como hablamos de una intervención, ¿qué pasa? Cuando te ponen el implante, está dentro del cráneo del paciente, bueno, en mi caso, por lo menos. Hay que dejar pasar un mes hasta que cicatrice bien la herida, ¿sí? Y recién ahí hacen el encendido del implante. ¿Por qué hay que esperar un mes? Bueno, ¿para qué? Para que no se vaya a infectar o algo, hasta que cicatrice bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando encienden el implante, primero el sonido se escucha muy robótico, es como que no se distingue una voz de un soplido. ¿Por qué pasa esto? Porque, a diferencia del oído natural, lo que está haciendo el implante es enviarme señales eléctricas al nervio auditivo, ¿sí? Estimulando el nervio auditivo directamente, ¿sí? No amplifica el sonido como lo hacen los audífonos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El cerebro, como tiene un cuerpo extraño ahí dentro, tiene que adaptarse, tiene que acostumbrarse. Y bueno, los primeros meses, primero se escucha robótico, es bastante... A ver, yo cuando empecé, hace medio año atrás, me quedé como, esto es lo que voy a usar de por vida. Me quedé así como, no me gustaba. Pero dije, ¿sabes qué? Con los meses va a ver cómo va a cambiar. Y sí, yo empecé a ir a rehabilitación con una fonoaudióloga. Entre tanto, la audióloga me calibraba los implantes, primero el implante derecho, y la audición iba mejorando, un poco, en gran parte por el uso, que bueno, yo los tengo puestos todo el tiempo, salvo para dormir o para ducharme, y también un poco por las mismas calibraciones en sí. Entonces ahora se escucha, mira, del oído derecho en estos momentos escucho bastante bien, le podría decirles que casi como cuando tenía el oído natural, y para mi propia sorpresa percibo muy claros muchos fonemas de las palabras, de las voces de la otra gente, incluso la música, ya reconozco notas musicales de canciones que ni siquiera conocía, cosa que antes con los audífonos era imposible. Entonces, es mucho cambio. Puedo escuchar de
muchas direcciones diferentes, y ahora que estoy implantado de los dos oídos, justamente volviendo al tema de la ecolocalización, me estoy pudiendo dar cuenta, para mi propia sorpresa, si algo viene de mi izquierda, de mi derecha, adelante o atrás. Tiene sus cosas, porque estamos hablando de implantes que también tienen inteligencia artificial, y bueno, se van ajustando al entorno, y bueno, muchas veces yo no puedo decidir qué quiero escuchar, pero lo hace la inteligencia artificial por mí y se adapta bastante bien. Así que puede pasar que si voy en un coche y estoy escuchando música, escucha la música en estéreo y atenúa bastante bien el sonido del motor o de los coches de ahí fuera, qué sé yo. Mira, te voy a hacer una pregunta que son 3, pero Sí. bueno, para que tú luego la montes como quieras y que me interesa A mucho. ver. Primero, me gustaría saber, porque lo desconozco totalmente, físicamente, Sí. como es lo del implante interno y externo, lo de podértelo quitar o poner cuando vas a la ducha, esa sería 1. 2, cómo funciona el sistema, por qué oyes, eso sí me gustaría saber qué proceso existe. Y luego has hablado que vas con un profesional, haces una rehabilitación como un adiestramiento para ir mejorando. Bueno, pues esas 3 cuestiones estaríamos hablando de lo que es el ingenio o la tecnología en sí, cómo es y cómo va. 2, cómo es el sistema. Y 3, la rehabilitación. Así que ya cuéntalo como quieras. Bien, a ver. Los implantes internos están dentro de mi cráneo. Yo no sé si para todos los pacientes es igual o a mí me los pusieron así por alguna. Yo toqué esos implantes, obviamente hablando de otros implantes diferentes bueno, yo soy muy curioso y me gusta tocar estas cosas, así que y me dieron un poco de impresión. Eran como, me recordaba un poco a los cargadores de algún aparato, como el cargador de mi ordenador, más o menos. O sea, yo pensando que era una cosa muy chiquitita, pero no, porque incluso si yo me estoy tocando esas zonas del cráneo, se nota una protuberancia bastante importante. Se siente muy bien al tacto y todo. Ahora, esa es la parte interna, ese es el implante, yo les cuento acá para todos los que están escuchando. Obviamente no me la puedo quitar, ni nada de eso, no pasa nada si me estoy duchando, no pasa nada si estoy durmiendo, eso queda ahí. Ahora, claro, eso queda ahí dentro, ¿sí? Eso no se toca, no se recarga, eso se queda como está. Bien, esa es la parte interna, el implante. Ahora vamos a hablar del procesador externo, eso es lo que me tengo que poner y sacar, ¿sí? Que llevo puesto todo el tiempo. Cada procesador consiste en el procesador en sí, que es como un motor semicircular, como en forma de media luna, más o menos, que está alrededor de mi oreja. Es de plástico, cada uno tiene una batería recargable, y hay una antena receptora conectada en una parte acá delante. Está conectada, es como un cablecito. Está conectada al gancho auricular, se llama gancho auricular, pero, ojo, no está en no está en mi oreja, está en mi cabeza, en mi cráneo, pegada por un imán al implante. Justamente como tengo los 2 implantes, como ya me los han puesto y todo, quedan pegados como un imán y recién ahí empiezo a escuchar todo lo que como si fuese el oído natural, claro, transmitido en forma de señales eléctricas. Entonces, bueno, entendemos que capta, ¿no? Ese procesador transmite al implante, el implante transforma eso en corrientes eléctricas que estimulan tu cerebro, ¿no? Y entonces... Exactamente.
así funciona. Pero hablas de gente que lo calibra, ¿no? Hay un proceso que dices donde tú vas mejorando y una persona te va enseñando y otro te va calibrando como la máquina, entiendo que interna, ¿no? Claro, son dos personas. Está la rehabilitadora por un lado, la fonoaudióloga por un lado, que me va dando ejercicios para probar que yo pueda entender en principio diferentes sonidos. Empiezan con sonido, por ejemplo, a, viste así, los diferentes sonidos de las vocales, de las consonantes. Y bueno, muchas veces son actividades que yo tengo que repetir, viste, como para que ella pueda ver si yo las entendí, ¿sí? Se sigue con palabras, palabras muy básicas, por ejemplo, no sé, vas a escuchar comidas, colores, animales. ¿Qué pasa? Como yo sé, ya sé mentalmente lo que voy a escuchar, ya tengo una referencia. Entonces, eso es en formato cerrado. Ahora, de ahí sigue la dificultad cuando ya se comprobó que ya puedo entender esas palabras y se pasa a formato semiabierto cuando por ahí, no sé, de repente me puede salir con alguna frase o palabra que no me veía venir, pero justamente ahí está un poquito la gracia, a ver si la pude comprender. Y el formato abierto como estamos haciendo ustedes y yo ahora, que estamos llevando toda una conversación totalmente sin saber yo de antemano lo que se me va a preguntar. ¿Me explico? Sí, sí. Y la audióloga, por otro lado, lo que hace, bueno, con un software en la computadora, calibrar, ajustar los diferentes programas, diferentes configuraciones de volumen, frecuencias, entre otras cosas, para que yo escuche mejor, para que yo me sienta más cómodo con los implantes. Y eres tú el que das el feedback, ¿no? Cuando ella va tocando teclas, ¿no? Tú vas diciendo, ahora lo escucho mejor, ahora lo escucho más lejos. Claro, no, más o menos así, porque en realidad se hace con unas... Primero se empiezan probando los electrodos, tiene 16 electrodos, mis implantes, y se prueban mediante unas señales electrónicas que hacen pip, 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 así constantemente, en un tono. Cada electrodo suena en un tono diferente. Se prueban desde los más graves hasta los más agudos. Entonces, lo que hace el audiólogo es subirlo, hasta que yo digo, ahí está, ahí suficiente, ¿viste? Para que no me aturda tampoco. Y así vamos ajustando el volumen de todos los electrodos y de todas las frecuencias, de forma que no me aturda y que yo escuche todo de forma pareja, ¿sí? Y después viene el tema de la conexión como tal, a ver si el volumen está bien, si distingo bien las consonantes, qué tan robótica o natural escucho la voz de las otras personas y ese tipo de cosas. Mira, Fer, tú que en este caso eres una persona privilegiada en el sentido de que has escuchado con tu oído natural y ahora con un implante coclear, sí que vas a poder, supongo que explicar con palabras, ¿qué diferencia hay al escuchar? Hombre, sé que hay mucha, que como la audición natural no habrá nada, ¿no? Pero ¿cómo escuchas tú ahora en comparación a cuando escuchabas cuando no tenías ningún tipo de hipoacusia ni de prótesis ni de implante? Mira, yo creo que ahora con implante estoy escuchando bastante cercano a como lo escuchaba, a cómo percibía el mundo sonoro a través del oído natural. Igual, bueno, tengo que reconocer que dejé de saber qué era escuchar con el oído natural a mis 16 años, así que trato de acceder un poquito a mis recuerdos. Igual todavía se sigue notando que, bueno, que muy en el fondo son señales eléctricas y toda la cosa, así que, pero bueno, es como que se nota cada vez menos. Pero bueno, en cualquier caso, puedo decir que
es más con el implante, con los implantes, lo que se acerca al oído natural de cuando ni siquiera tenía que usar audífonos, que lo que era cuando usaba audífonos. Igual, bueno, soy consciente de que también, viste, pensando en otras personas, por ahí tiene mucho que ver con el tipo de hipoacusia de cada uno, porque una persona con hipoacusia leve que necesita, por ejemplo, un solo audífono o dos audífonos que no sean tan potentes, no va a necesitar mucho más. ¿Y hasta dónde te han dicho los doctores y profesionales que se puede llegar? Es decir, a la audición plena, sin ningún tipo, es decir, a escuchar música con todos sus matices. Sí, yo ya puedo decir que ya llegué a eso, porque yo mismo me llevo la sorpresa, yo me la paso viciando mucho en TikTok, para que le voy a mentir. Entonces, y me sorprendo porque de repente escucho canciones que jamás en mi vida había escuchado, porque claro, son canciones, deben ser canciones nuevas, no sé, en todo caso yo no las conocía, y no solamente que entiendo la letra, sino que me doy cuenta en qué tonalidad suenan, escucho, bueno, las melodías en sí, todo esto con los audífonos era bastante difícil. Yo, por ejemplo, había tocado en ciertas bandas, trataba de ensayar con ellos, de sacar las canciones que elegían y qué sé yo, pero era muy complicado con audífonos. Así que creo yo que con implante me sería mucho más fácil si volviera a esas andadas. Y los dispositivos electrónicos suelen tener normalmente una vida útil, ¿no? Más o menos corta o más o menos larga, depende de cómo se mire. En este caso, estas dos partes, tanto la interna como la externa, ¿tienen alguna vida útil? ¿Hay que reemplazarlos en algún momento? Mira, ellos, la marca se llama Advanced Avionics, ellos lo venden como que son dispositivos para que puedas usar por toda la vida sin tener que ir a cambiarlos, actualizarlos, todo. O sea, te los venden como que se van actualizando constantemente, como que tienen una vida útil muy larga. Así me los venden. Ojalá sea así, porque estamos hablando de dispositivos demasiado costosos y bueno, en fin, todo un proceso burocrático por el que y quirúrgico, ¿viste? Por el que no volvería a pasar por mi propia voluntad, me explico. Así que bueno, nada, si así lo dice la marca y es una marca muy reputada, espero que así sea. El exterior que tiene una batería recargable, esta batería se podrá sustituir cuando la batería ya empiece a durar menos o sustituir solo la batería por lo menos y que sea algo sencillo de reparar. Sí, tanto si algo les pasa a las baterías como si hay a otras de las piezas le sucede algo, bueno, tengo algunos repuestos, tengo 4 baterías en total y son 2 implantes, así que, y bueno, y en cualquier caso ya me dijeron que por cualquier necesidad de sustituir o reparar algo, por la obra social, puedo hacerlo. Lo que sí que tengo 1 año de garantía, así que no sé cómo sería la cosa después si se estropeara algo pasado el tiempo de la garantía, pero bueno, no sé, yo trato de ser lo más cuidadoso que puedo. Antes has hablado, Fer, que una de las cuestiones que últimamente más utilizas y es de mayor utilidad también es la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Es decir, supongo que habrás profundizado mucho en ella, no solo a la hora de generar tu voz clónica, sino como persona ciega, y no sé si en este caso también cuando tenías hipoacusia, ¿qué rendimiento, qué potencial, qué virtudes, qué cuestiones, ¿no?, ves en la inteligencia artificial, qué aportes has recibido de ella en estos últimos 2 años, por ejemplo? Sí. Yo, es más, no solamente la empecé no solamente la empecé a laburar desde la salida de ChatGPT como pasó así en forma tan masiva y globalizada, sino que de mucho antes. Ya cuando hice las prácticas,
tuve que colaborar en un proyecto de robótica utilizando inteligencia artificial. Claro, no hablamos de IA generativa todavía, pero era un proyecto sobre hidroponía, que era bastante copado. No me dejaron conocer muy de cerca las máquinas, los diferentes motores y robots que hacían todo el sistema, pero fue bastante copado dentro de todo. Pero bueno, fue como un primer contacto con lo que se estaría viniendo a futuro en cuanto a la inteligencia artificial y la robótica. Y me di cuenta que me gustaba mucho. Pero, ¿qué participación tenías? Y vamos a decir medio participación holograma, para ser parte del equipo, como para acompañar y tratar de prestar atención y participar y toda esa cosa. Pero bueno, antes del audio de ChatGPT y todo eso, ya estaba bastante metido en el mundo de la inteligencia artificial, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que, bueno, tengo que reconocer que un poquito con la llegada de ChatGPT y otro poquito con la llegada de los voice cloning y todo eso, que empezó muchas personas empezaron a hacer covers con personas de celebridad, con voces de celebridades y qué sé yo. Un poquito eso también me enganchó, pero bueno, visto las cosas, si hablamos de utilidades que podría haber tenido yo cuando estudiaba, por ejemplo, o que podría aprovechar ahora en el futuro, era un motor muy utilizado, Whisper de OpenAI, que se lo utiliza en muchos servicios de transcripción. Yo podría haber tenido eso cuando estudiaba, porque, bueno, podría haber sido mi otra alternativa a que me pasaran apuntes ya escritos, que era mi única forma en la que me podía manejar, porque manejarme por audio, grabar las clases, escucharlas después, mientras para muchas personas llega puede ser una cosa muy práctica, para mí era todo lo contrario. Ahora, ¿qué pasa? En esa época, ojo, ya existía algo, existía el reconocimiento de voz a texto de Google, por ejemplo, pero estaba muy verde, transcribía muy mal las cosas, era como usar un OCR, otra vez volviendo al OCR, más o menos, como usar un OCR en forma local, muy imperfecto y no era suficiente justo para mí, para el tipo de carrera que yo estaba estudiando, que encima no son tantos contenidos de leer, sino cosas muy prácticas. Entonces, claro, ahora existen herramientas como Whisper y digo, bueno, esto podría haber tenido yo cuando era estudiante, o mismo cuando vaya a tener el prócer, que lo mencioné hace rato. Aquí juega un papel muy importante, ¿no? El Braille, que yo creo que tampoco hemos mencionado mucho. Una línea Braille, dispositivos Braille. La línea Braille. Claro, y todos estos modelos también que has comentado de IA, como por ejemplo Whisper, a la hora de convertir audio a texto, pues es un complemento maravilloso, ¿no? Junto con la línea Braille, por ejemplo. Sí. Mira, ahora, claro, como uso implante coclear, ya no es tan necesario, pero si hubiera seguido usando audífonos, ahí otro gallo cantaría. Ahí fue re necesario usar lectores de pantalla como NVDA con línea Braille y transcribir todo lo que fueran audios de WhatsApp. Si me ofrecían para escuchar algún podcast no lo podía escuchar, si era para escuchar algún video en YouTube no lo podía escuchar y me perdía de mucho. Así que no disfrutaba de nada, era todo leer y a mí me encanta leer, amo leer. Pero bueno, qué sé yo, ahora me estoy dando cuenta con los implantes que también me encanta escuchar. Por supuesto. ¿El futuro en este ámbito, cómo crees que puede evolucionar? Y a ver, hay que ver cómo va a evolucionar, porque lo más cercano que veo yo es lo tonta que va a dejar a la gente que ya está dejando la inteligencia artificial, lo floja, cómoda y tonta que está dejando a la gente, hay que decirlo, yo las verdades no me las callo. Pero bueno, y a ver, en cuanto a cuestiones de accesibilidad y demás, ¿qué puedo decir?
hay intentos, muy buenos intentos. Yo incluso vi ciertas aplicaciones tipo asistente para funcionar junto con los lectores de pantalla, como NVDA, uno que se llama Viewpoint, que intenta dar una interfaz basada en inteligencia artificial para aquellas interfaz inaccesibles. Ahora, ¿qué pasa? La idea es buenísima, el concepto es buenísimo, pero para llevarse eso a la práctica, no, o sea, si bien la idea es buenísima, está todo muy verde, falta mucho por desarrollar, y acá la culpa es en gran parte de la misma IA, porque, ¿qué pasa? Si bien tiene su información sobre discapacidad, sobre accesibilidad, pero también tiene muchos sesgos y mucha información imprecisa, comete muchos errores aquí y allá, porque también yo pienso que esto es un poquito problema de culpa de la misma gente y la información con la que la entrena. O sea, la información dedicada a la accesibilidad y a la discapacidad, a los lectores de pantalla, entre otras cosas, es como menor en cantidad. Y así que, si bien parece que el futuro está acá, bueno, hay que ver qué pasa, porque hay iniciativas buenísimas, pero bueno, siempre como que falta algo. Pues si os parece, ya vamos llegando al final. Podemos hacer un resumen y podemos ir terminando por hoy. Bueno, hoy ha sido muy interesante. Hemos conocido a Fer y nada, pues bueno, toda la evolución, es decir, lo difícil que ha sido la parte académica, cómo ha tenido que buscarse la vida para un poco inventarse él solo y encontrar un espacio. Y bueno, dentro de todo esto, pues hemos conocido lo que es su parte de pérdida visual y luego la parte más compleja que sumaba la parte de pérdida visual, la parte también de la pérdida de audición y toda la tecnología que le ha asistido hasta llegar aquí. Hemos compartido qué es el no ver y qué es no oír y qué es las dos cosas a la vez, ¿no? No ver y luego ir perdiendo la audición, cómo se puede, bueno, pues manejar con audífonos y luego el gran salto tecnológico que supone un implante coclear. Exactamente. Y hemos conocido detalladamente lo que es un implante coclear, cómo es físicamente, cómo es en sí pues la intervención que supone, cómo es la rehabilitación, cómo es el seguimiento y demás. Pues muchas gracias, Fer, por haber compartido con nosotros hoy todo esto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Fer, un placer y encantado de haberte conocido. Espero que podamos conseguir en otro episodio, en un futuro. Seguro que sí. Muy bien. ¿Nuestros medios de contacto? Sí, nuestra dirección de correo electrónico es gafotas@cegatos.es y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o de texto en el +34 644 640 792. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, por llegar hasta aquí. Agradecemos todos los correos y todas las comunicaciones que recibimos aportando ideas y críticas y os emplazamos a un próximo episodio donde para que nos acompañéis y estemos en gafotas de gatos y sus aparatos. Hasta luego. Adiós. ¿Qué os parece si hoy nos despedimos con esta versión de la copa rota de los pibes chorros? No os perdáis los fraseos de Fermín, con esos punteos al estilo chiptune, sosteniendo un pianito de juguete en las manos. Con todos ustedes, la banda El Milagro Cumbiero. Y esto es El Milagro Cumbiero, para todo Mar del Plata, de la mano de Lema y Fermín. Esto dice así, escucha. Cumbia, cumbia, papá. Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que me amé con ilusión.
Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que me pude rescatar. Mozo, sírvame otra copa, que esa risa loca no quiero bajar. Y a ella, que se creyó diosa, juro por mi vida la voy a olvidar. Cumbia, el milagro cumbiero, papá. Atención, ha llegado ese momento del año. Es en el que el Wi-Fi se va, los aparatos se averían, pero el espíritu navideño nos mantiene conectados. Este año trajo IA, gafas que flipas y algún aparato que mejor reciclar. Pero seguimos aquí con humor y datos. Gafotas de gatos y sus aparatos con podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos tu podcast. Nueva actualización disponible. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Broadcast. Gafotas de gatos y sus aparatos tu podcast. Siempre activado. Gafotas de gatos y sus aparatos tu podcast. Siempre activado. Incluso cuando el Bluetooth no se ha emparejado. Gracias por estar al otro lado. Que 20 de Tetris extra, accesibilidad, autonomía. Y que duren más de 3 horas las baterías. Seguiremos conectados con humor, con tecnología y con vuestra compañía ahora. La tecnología cambia, pero la forma de contártela sigue siendo muy, pero que muy gafotas. Nos escuchamos en 2026. Feliz Navidad. Ay, disculpen, error en la grabación, dice. Bueno, tú sigue. Esperemos que no. ¿No? Pero no, pero eso no suena muy bien, ¿no? No suena muy bien. No. Eso que habrá sido el... Ahí volvió. El Android. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí, Fer. Ay, disculpen. Nada. No, pero tranquilo. Estaba hablando yo y se fue. No pasa nada, no tienes culpa. ¿O has pisado el cable? Hola. No, esta vez ha sido más dura la caída. Más dura será la caída de los dos. Se perdió otra vez. Estás conectado, estabas, no te de la conexión no te has caído en ningún momento del StreamYard, pero te dejamos de oír, no sé. No sé si estás conectado por Wi-Fi o por el celular. No, por Wi-Fi. Por Wi-Fi. Uh-huh. Pues no sé. Y tengo buena conexión, así que no sé qué está pasando acá. Pero bueno. Pues no sé. Bueno, vuelvo otra vez a la notebook. Bueno, puede ser a lo mejor el buffer del Android, que colapse y tenga que... ¿No?
puede ser o que tenga poco No espacio sé. libre o vete a saber, Ujú. no sé. Pero bueno, seguimos intentándolo a ver qué pasa. ¿Estás ahí? Hola. Estoy acá, estoy acá, ¿Estás ahí? Vale. estoy acá. Pues dale. No. Dale, dale. Dale con la notebook. No se escucha. Es que se ha caído otra vez. Estoy acá, estoy acá. Pasa que no. No. Estoy esperando que me sigan preguntando. Ah, no, sigue. No, sigue. empieza otra vez explicando lo de la notebook que no se ha grabado. No, es que te has Ah, caído. Vale. bueno, no. La verdad, Estamos hablando pues, de robots subacuáticos que captaban señales auditivas. ¿Has dicho hidropónicas o...? No, hidroponía es para cultivar plantas en agua, otra cosa, un Vale. proyecto de la Es que había práctica entendido de hidrofónica antes. la- Sí, ya sé lo que es la hidroponía, que no utiliza tierra, ¿no? Ah. Y a partir de ahí. Agua. Bueno, esto hay que eliminarlo, Arturo? Ya veremos si sí. No, que al que le hace falta el implante es a mí, coño. Que... Hostia, Ya veremos si hostia. toma falsa o qué hacemos con ello. No, hombre, no sé lo que haremos al final. De hecho, es un tema grave porque justo el último trabajo hombre. que hizo mi hijo en Sí. viverismo era sobre hidroponía. Sí. Jolín. Con lo Ah. cual, Tienes cerca. pero de repente cuando me he ido a lo mítico, a lo épico, y ya ha dicho robots, digo, mira, robots subacuáticos, hidrofonía, que es lo primero que he escuchado. Digo, hostia, qué chulo, ¿no? Digo, grabar, ¿no? Digo, sí. Bueno, hoy ha sido muy interesante. Hemos conocido a Fer y todo lo que ha sido su etapa vital como persona primero ciega y luego persona con una hipoacusia, con los accesorios que ha utilizado para poder superar algún tipo de dificultades que este tipo de discapacidades le daban. Y bueno, y básicamente me ha quedado fatal. Esto no sirve. No, lo siento. repite.